Un saludo muy especial para todos los que siguen este retiro, El Desierto Habla. En este momento tengo que hacer la parte anecdótica. Yo no veía a este señor desde hace un buen tiempo. Vivimos en la misma ciudad, pero bueno, la cuarentena nos ha unido y nos ha unido este proyecto. Querido, preséntate. Ya dije que estás en Bogotá. Bueno, ¿qué haces? ¿Quién eres? Y bueno, ¿dónde estás? Bienvenido. Hola, hola Marco, ¿cómo estás? Pues para mí es un gran gusto también poder compartir este espacio contigo y sobre todo poder ayudar en algo, en un granito de arena, pues a esta iniciativa tan bonita de los ejercicios, del retiro espiritual y más ayudándonos por las cosas virtuales, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, pues nada, yo soy Jonathan Marín, soy sacerdote jesuita. Soy jesuita desde hace ya más o menos 14 años. Me veo muy joven, pero bueno, eso es que como años no más. Eh, y actualmente, después de realizar los estudios de filosofía, de teología, trabajo en la Casa Ignaciana de la Juventud, en la red Juventud. Esto de trabajo conjunto que tenemos los jesuitas en la provincia de Colombia, es decir, a nivel nacional en Colombia. Entonces es una plataforma que genera espacios, experiencias, programas para los jóvenes ignacianos principalmente, de nuestras obras, los colegios, las universidades. Y bueno, apoyamos desde ahí básicamente en la coordinación del eje de espiritualidad. Hay como diversos frentes en ese trabajo conjunto, entonces yo coordino como todo lo que tiene que ver explícitamente con la espiritualidad. Sí. Muy bien, Y querido, hago otras gracias. cositas también, pero bueno. Gracias, querido, por este espacio. Para quienes quieran conocer más de este trabajo, pueden seguirlos en redes sociales. Tienen siempre contenido muy bueno de espiritualidad. Así que, bueno, ya al final daremos el username y demás. Querido, yo quisiera empezar nuestra conversación un poco que nos cuentes en estos 14 años como jesuita y un par de añitos más siendo ser humano, viviendo y experimentando lo que significa ser humano, que nos cuentes un poco desde tu experiencia. ¿Qué es el desierto para ti? Es una interesante pregunta. Yo creo que el desierto ante todo es una experiencia, ¿sí? Eh, el desierto ante todo es una experiencia de una profundidad espiritual muy grande, pero también es una imagen, ¿sí? Para remitirnos a una experiencia que todos tenemos o deberíamos tener en nuestra vida, ¿sí? Eh, Cuando yo pienso en el desierto, obviamente pienso pues ya en el relato de Mateo, ¿cierto? Pienso en Jesús, ¿no? Fíjense que ese relato de Mateo, si no estoy mal, es Mateo 4, expresa que a Jesús lo lleva al desierto, es el Espíritu, ¿cierto? El desierto entonces es una experiencia de una gran confrontación, por lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Es decir, Jesús es tentado, pero curiosamente es el Espíritu el que lo lleva, ¿no? Si ustedes se fijan en el texto, es el Espíritu. Es decir, como diciendo, el desierto tiene que ver con una experiencia que todos en la vida tenemos en algún momento. Es como un momento de crisis, pero de crisis en sentido positivo, ¿no? Las crisis son momentos de antes y después, son momentos como bisagra, es decir, son pasos esto me está sonando, son pasos entre momentos vitales, digámoslo así, momentos como de una importancia significativa, pues en nuestra vocación, frente a un determinado momento vital, frente al sufrimiento, no sé, como que cada uno le puede dar un contenido ahí, ¿no? Fíjate tú que hemos pensado y reflexionado también en torno a este desierto que estamos viviendo en esta cuarentena, porque si seguimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, esta experiencia de Jesús del desierto pareciera, podríamos intuir, que no es una decisión de él, sino es un regalo, un impulso, un don de Dios mismo. Y por tanto, haciendo una analogía con la realidad de este momento, pues nosotros no hemos decidido estar en casa 20, 30, 40 días y estamos en ese desierto. Entonces, me parece a mí que el desierto podría también ser entendido como don de Dios, como regalo de Dios. Claro que sí, son como
digámoslo, sí, son como cosas fortuitas también. Nos adentramos, cuando hablamos del desierto, nos adentramos en esos momentos como vitales que son gratuitos, que no hemos pedido y que no son ni buenos ni malos, por decirlo de algún modo, sino que son experiencias en las que realmente podemos como mostrar de qué estamos hechos, por decirlo así. Y sobre todo, reconocer cómo Dios está presente ahí, que eso es lo interesante, ¿no? Sí, yo quería mostrarles, un poco esa era para este espacio, hablarles desde tres lugares, ¿sí? Como de tres momentos especiales o desde tres cosas eh, en las que podemos sacar como fruto de experiencia que yo les propongo, que es el desierto, ¿cierto? La primera es que tenemos muy conectados con la experiencia de la tradición cristiana. Cuando hablamos del desierto, pues ya les dije, hablamos de la Sagrada Escritura, pero también hablamos en la historia de la vida religiosa y de la historia de la vida espiritual y de la fe, de muchos hombres y mujeres que ya en los primeros siglos de la historia del cristianismo reconocieron que el desierto era un espacio, siguiendo los pasos de Jesús, que el desierto era un espacio de camino espiritual muy profundo. ¿Sí? Quizás pudiéramos empezar a citar monjes, monjas, ermitaños, que reconocieron que el desierto físico, como lugar físico, representaba en su vida y su seguimiento de Jesús, pues un espacio espiritual muy importante y significativo. El monje Antonio o Evagrio Póntico, ¿cierto? Como son como, por decir alguno, ¿cierto? Ellos experimentaron el desierto de ese modo. Por ejemplo, este Evagrio Póntico, para decirlo, lo pueden googlear ahí si les causa curiosidad, decía que el desierto era el espacio adecuado para alcanzar en la vida del discípulo o en la vida del seguidor de Jesús, pues eso que él llamaba como una cierta apatheia. ¿La apatheia qué es? Como una cierta tranquilidad alma. Él lo llamaba también como la salud del alma. Es decir, el desierto es como una especie de prueba del corazón y del espíritu en el que nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras pasiones, a nuestras emociones, eh, y él los llamaba, todas estas pasiones las llamaba demonios, no en el sentido como clásico de demonio, como el demonio con cachos, con cola, sino el demonio como eso que nos esclaviza en las emociones, en el nivel espiritual, en el nivel psicológico, ¿cierto? El desierto para él, por ejemplo, era un espacio para enfrentar esos demonios, por decirlo así, liberarse de ellos, pero como en una cierta, liberarlos como en una cierta superación. Paradójicamente, liberarse y superarlos enfrentándolos, ¿sí? Como viéndolos cara a cara. Eso es lo interesante, ¿no? Como en conexión con nuestros miedos, por decirlo de algún modo, somos capaces de superarnos y de alcanzar la tranquilidad del alma, en palabras de Bagri Ponti. Esa es un poco como la primera idea que les traigo, ¿sí? El desierto es una experiencia que muchos hombres y mujeres han experimentado en la historia de la iglesia. Y la han experimentado como un espacio físico y espiritual de cercanía profunda con el Señor. Me parece muy interesante el tema de que sea un espacio para enfrentar los demonios, porque tengo la intuición de que a veces cuando leemos los relatos de las tentaciones de Jesús, creemos que el desierto es como un espacio malo, como negativo, como feo, porque el demonio está ahí acechándonos para tentarnos y para hacernos daño, y no más bien entendiendo que al estar despojado de todo, nos enfrentamos con nosotros mismos y esa es la principal, digamos, lucha, ¿no? De hecho, para hablar de un tecnicismo bíblico,
el término griego que usa Marcos para decir tentación, que es peirasmos, lo que quiere decir es que el tentador está viendo si el corazón de Jesús es fiel o no es fiel al proyecto del Padre. No tiene nada que ver con otra cosa, sino ver, ¿eres fiel al proyecto de Dios, sí o no? ¿Sí? Entonces, me parece súper importante recalcar esto como una experiencia también de encuentro conmigo mismo y que ahí yo me enfrento con mis propias fragilidades y demonios personales. Totalmente, así es. Es un tema de autenticidad, por decirlo de otra manera. Es un tema de autenticidad. Es ese espacio. Yo creo que todos los que estamos viendo este video o los que estamos en este video podemos decir momentos de la vida de cada uno, de cada una, en la que hemos tenido que ser muy, pero muy honestos con nosotros mismos, con el corazón, con otros, respecto a cosas buenas también, por supuesto, pero también respecto a cosas que no son tan buenas, que no nos gustan. Es un tema de autenticidad, como de integración personal, por decirlo de algún modo, ¿sí? Esa es una perspectiva para mirar este tema del desierto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, me haces pensar en algo que es muy de ustedes los jesuitas, que es el examen, ¿no? El examen diario, de estar ahí como viendo por dónde va mi corazón, por dónde va mi vida, por dónde va el espíritu, por dónde van las emociones, y que eso me permite tener un buen y sano conocimiento de mí mismo, ¿no? Exactamente. Tú mismo acabas de dar el siguiente paso, ¿cierto? Porque el segundo paso a ver, esto desde la espiritualidad de Ignacio, ¿cómo lo comprendemos? Porque yo soy jesuita y no porque me sienta mejor o algo así, sino porque yo creo que la espiritualidad de San Ignacio es un regalo para todos y para toda la iglesia, es decir, no solo para los jesuitas, no solo para los colaboradores que trabajan en las cosas de los jesuitas, sino es un regalo para todos, así lo ha dicho, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, desde la espiritualidad de San Ignacio, ustedes saben que está este librito que se llama Los ejercicios espirituales. Hay una cosa muy importante, digamos, él no habla directamente del desierto, ¿cierto? O del desierto espiritual, como lo encontramos en otros autores cristianos, ¿no? Digamos, no elabora una teoría a partir de eso, ¿cierto? Pero trae al final de su propuesta, él trae como un apartado que se llama las reglas del discernimiento, ¿sí? Los ejercicios espirituales, pues son, pues, como esos modos en que nosotros oramos para encontrar la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero encontrar la voluntad del Señor en la vida nos pide liberación, nos pide conversión, por decirlo así. Nos pide liberarnos de ataduras de todo tipo. ¿Sí? San Ignacio lo decía, de afectos desordenados. Es decir, los ejercicios espirituales ordenan la vida del ser humano, del hombre, de la mujer, si se lo permiten, para encontrar y acoger libremente la voluntad de Dios. Bueno, en esas reglas de los ejercicios espirituales, él trae unas reglas para la primera semana, otras reglas para la segunda semana. Yo les voy a hablar de una regla que es muy interesante y que yo la relaciono con este tema del desierto. Y es la cuarta regla de las reglas para la segunda semana. Y dice así, la cuarta, propio es del ángel malo que se forma sub angelo lucis, ya les explico. Entrar con la ánima devota y salir consigo. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a tal alma justa y después salirse con la suya, con los engaños encubiertos y perversas intenciones. Esto que parece un poco extraño está escrito en español antiguo, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo San Ignacio? Dice, y yo lo relaciono con el desierto por algo que les voy a decir después, es que el ángel malo, es decir, el demonio, como lo estábamos entendiendo desde antes, ¿no? Se forma como ángel de luz. Es decir, el desierto es el espacio en el que las tentaciones vienen al seguidor o al que sigue a Jesús de forma de ángel bueno. Qué interesante, ¿cierto?
Y eso lo podemos ver perfectamente ya en el texto de Mateo, ¿sí? Fíjense que el tentador, como lo construye el evangelista, no es alguien necesariamente malo, ¿cierto? Le está preguntando a Jesús cosas vitales, ¿sí? Está hablando del poder, está hablando del alimento, está hablando de la fama, está citando la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, San Ignacio comprende que en la vida de los que van avanzando en el seguimiento de Jesús, el demonio, por decirlo así, o como él lo dice, el mal espíritu, es decir, esas fuerzas que tenemos interiormente y que nos arrastran, digamos, a lo que no es pleno, a la infelicidad, a la tristeza, esas fuerzas son astutas, ¿cierto? Porque se presentan como, lo dice él, como si fuera un ángel de luz, ¿no? No, no, es que es realmente una muy buena intuición de Ignacio, porque que no es cierto que las tentaciones son cosas malas y que el discernimiento, lo hablábamos con tu hermano Hernán Quesada, no es entre decir una cosa buena y una cosa mala. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un momento muchísimo más profundo y con esa palabra muy ignaciana del magis, ¿no? A ver, ¿dónde ubico el mayor bien posible? Y que Ignacio diga que un poco relacionando con el desierto, las tentaciones no se van a presentar como cosas malas, sino como cosas buenas. En el fondo la tentación humana es la de conformarse, ¿no? La de no ser auténticos, la de no optar por el mayor bien posible, ¿no? Que creemos nosotros en Jesús, el proyecto del reino, en fin, todo eso. Exactamente. En el que mientras uno va subiendo por dar una imagen, por subir o avanzar en el camino espiritual, astuto, ¿sí? Astuto. Y a eso se refiere el discernimiento. El discernir es reconocer en todas las cosas que estamos viviendo dónde está la mano de Dios, ¿cierto? Hacia dónde me está llamando, pero eso es mucho más complejo que decir que es bueno y que es malo. En eso el padre Quesada pues tiene toda la razón. Entonces, yo les quiero describir, porque seguramente están preguntándose como, bueno, este padre dice cosas como interesantes, pero no entendemos. ¿Cómo así que el ángel malo o el mal espíritu actúa como un buen espíritu? ¿Cierto? Entonces, yo les voy a traer como dos ejemplos muy concretos, ¿sí? Uno que no es de San Ignacio y otro que es de que es de Ignacio, ¿sí? Es una carta, digamos, el primero es un sermón de un gran padre espiritual que se llama San Bernardo de Claraval, que fue fundador de un monasterio que se llama así, el monasterio de Claraval, por allá a inicios del segundo milenio. Estamos hablando de una persona que nació más o menos en el año 1090 y murió en el 1153. San Bernardo de Claraval pues los invito a conocer su obra, pero que más que todos es homilías, sino prédicas. Entonces, esta homilía que se llama El Ángel de la Luz, pues es lo que voy a comentar muy rápidamente. Y el otro ejemplo es una carta de San Ignacio que envió San Ignacio el 18 de junio de 1536 a una hermana que él acompañaba, una monja, ¿sí? Ella se llamaba Teresa Rejadel, ¿sí? Es una carta que él escribió en 1536. Y que nos van a dar como que van a encuadrar esta posición que yo les traigo hoy un poco compleja, ¿cierto? ¿Cómo así que en los seguidores y seguidoras de Jesús tenemos que ser un poco más cautos, tenemos que ser un poco astutos, ¿sí? En el modo en que seguimos al Señor, ¿sí? Entonces, lo primero es San Bernardo de Claraval, lo interesante de su homilía, ¿sí? Es que él trae ese pedacito que todos conocemos del Salmo 91,
No sé si se acuerdan del Salmo 91. El Salmo 91 es el que dice, eh, ¿cómo es que dice? Te cercará como escudo la verdad, no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, que se desliza en las tinieblas, ni el asalto del demonio al mediodía, ¿sí? Y entonces él, a partir de ese estudio que hace de esos versículos del Salmo 91, digamos que genera todo este como conocimiento espiritual y místico sobre el desierto, por decirlo de ese modo, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos perfecto, dale. Perfecto. Entonces, él usa como 4 expresiones basadas en los 4 versículos. ¿Listo? La primera expresión es, no temerás el espanto nocturno. La segunda es, ni la flecha que vuela de día. La tercera es, ni al enemigo que se desliza en las tinieblas. Y la cuarta, ni el asalto del demonio en mediodía. Y entonces empieza a describirlo. Yo lo voy a describir muy cortamente. Si alguien quiere profundizar, googlea San Bernardo de Claraval, homilía, el ángel de la luz. Y va a encontrar perfectamente su homilía porque pues es de conocimiento ahí en la internet. ¿Listo? Entonces, en la primera acepción, digamos, en el primer versículo que analiza, dice, miren, sucede que en los inicios de la conversión, es decir, cuando una persona está empezando a crecer en el ánimo, en la devoción, en la piedad, digámoslo así, como que está redescubriendo su relación con Dios, el mal espíritu actúa infundiendo como temor, como diciendo, esta vida que se me propone es compleja, ¿sí? Esta vida que se me plantea adelante me anima, me da sentido, voy caminando en esta vida, pero me da temor, ¿sí? Y entonces como que el mal espíritu va subiendo ese temor a medida que lo vamos dejando entrar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a eso lo refiere San Bernardo de Claraval con la palabra no temerás el espanto nocturno, es decir, es el mal espíritu que nocturnamente, como por una imagen, ¿no? En la noche puede pasar cualquier cosa, por decirlo de algún modo, el mal espíritu como que tienta de ese modo, como en cierta desconfianza frente a la vida de fe, frente a lo que significa seguir al Señor, en fin. Pero eso aparece como no muy claro y por eso la imagen de lo nocturno está ahí. La segunda cosa es esta frase que dice el Salmo, ni la flecha que vuela de día, es decir, no temerás ni la flecha que vuela de día. Entonces, aquí habla San Bernardo de como de lo que diríamos modernamente la soberbia, ¿sí? Es decir, vamos caminando en la vida espiritual, vamos avanzando, ¿sí? Y si superamos el temor que nos infunde el mal espíritu, digamos como ese temor inicial como, ay no, yo mejor no voy por allá, yo mejor no avanzo más porque eso me da susto o no confío plenamente. Si uno supera esa tentación, la segunda tentación, dice San Bernardo, es la soberbia. ¿Y cómo es esa tentación? Es creerse bueno, ¿sí? Creerse bueno. Es decir, creer que lo poquito que ha alcanzado es suficiente y que, mejor dicho, no lo baja nadie del pedestal, ¿sí? O sea, es como esa alabanza humana. Y es verdad, es muy chistoso o muy gracioso cuando dice, sí, la soberbia y la fama es como la flecha que vuela de día, porque la fama es rápida, ¿cierto? La fama es no necesariamente algo malo, ¿sí? Pero detrás de la fama puede ir muchas otras cosas. Eso San Ignacio después lo recoge y dice, claro, después de la soberbia viene la riqueza, la dignidad, el falso honor, la vanagloria, y eso termina por bajando al suelo, pues, todos los buenos deseos de los seguidores de Jesús, ¿cierto? Ahí vamos con la segunda. La tercera dice, si el seguidor o la seguidora de Jesús supera la soberbia como una tentación,
tiene que superar un tercer estadio que es la hipocresía, ¿sí? Porque, sí, como que dice, detrás de la ambición, voy a permitirme leerlo, ¿cierto? Te acechará inevitablemente el enemigo que se desliza a las tinieblas, que es la hipocresía. Se desliza en todo momento porque guarda apariencias de piedad para ocultarse y vende sus virtudes para comprar honores. Es decir, podemos llegar a un momento de la vida espiritual, y yo creo que tenemos muchos ejemplos en la vida de la iglesia, desgraciadamente, ¿sí? Y ninguno está a salvo, porque estas son tentaciones de todos, ¿cierto? Hay momentos en que podemos llegar como a un momento de la vida espiritual en el que es muy fácil como claudicar, ¿sí? Pero claudicar de un modo subrepticio, en el que podemos como negociar valores, ¿sí? Puede ser con muchas cosas, morales, pero también con las formas de vida, ¿cierto? Como empezar a vivir dobles vidas, es decir, empezar a mantener un discurso sobre Dios muy elaborado, ¿cierto? Con algo de experiencia de fe, pero como que nos estancamos, ¿sí? Y lo negociamos. Esa es la hipocresía. Y el cuarto, que es uno de los más interesantes, es lo que llama dice, te librará el Señor del asalto del demonio del mediodía, que yo creo que es lo que nos relaciona más con la idea del desierto, ¿sí? Esa es la última tentación, ¿cierto? Para personas de virtud, personas muy virtuosas, gente que ha seguido muy bien al Señor y dice que ha superado los placeres, los honores, los favores, ¿sí? ¿En qué consiste este demonio del mediodía? En lo que decía, en lo que leía previamente de San Ignacio en los ejercicios, ¿no? El demonio del mediodía es el que hace que suplantemos el bien por el mal. Puede suceder eso, claro. Es ahí donde está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llega este demonio del mediodía? Porque llega a plena luz, eso es lo que quiere decir el versículo del Salmo, ¿cierto? El demonio meridiano es el demonio que aparece a las 12 del día, es decir, no tiene que aparecer en las tinieblas, ni de noche, ni furtivamente, sino que se aparece con apariencia de bien, de devoción, de piedad, de sacrificios, de penitencias, pero realmente causan mal, ¿sí? Aquí no hay regla, o sea, aquí yo no les puedo decir cuál es el demonio, pero yo creo que todos en la vida tenemos que descubrir de qué modo el mal espíritu pues nos va tentando de ese modo. Entonces San Bernardo, solo para terminar la humildad de San Bernardo, dice, el hombre y la mujer espiritual que ha superado las tentaciones, esas tres tentaciones primeras, tiene que ser muy astuto para seguir en el camino de la vida espiritual, intuitivamente, pero también en una actitud de profundo discernimiento, de profundo examen, de descubrir hasta dónde se busca uno a sí mismo y hasta dónde realmente está buscando a Dios. Y entonces pone ejemplos muy interesantes. Dice María, por ejemplo, cuando se turba, cuando tiene como susto con el anuncio del ángel, como que sospecha una cierta emboscada, ¿cierto? Como que dice, este ángel a ver, no confío de cualquier manera ni a la primera de cualquier idea por espiritual y por piadosa que parezca, ¿cierto? Esa prevención que no es desconfianza en el Señor, sino que es prevención porque yo lo que quiero es cumplir la voluntad del Señor, no cumplir mi propia voluntad, ¿cierto? Como es la que hay que mantener, ¿no? Como es un criterio de examen de los espíritus, de los movimientos interiores, de todo eso. Hasta ahí, Claraval, ¿cómo te pareció? No, me parece fascinante que vaya profundizando de una manera tan clara y tan precisa de la situación
incluso que seguimos viviendo nosotros hoy. O sea, son las tentaciones que tenemos a la mano. Y volviendo a nuestra idea primera, de verdad que podemos caer en la idea de que las tentaciones son cualquier otra cosa, pero en el fondo, si uno se deja guiar por las tentaciones, del ejemplo que nos has puesto con Bernardo Claravar, y además de eso, ver, por ejemplo, las tentaciones de Jesús, tienen que ver con esto. No tienen que ver con cosas más extraordinarias, sino con la ansiedad de poder, el querer ser más que los demás, el manejar toda la realidad a mi antojo. Entonces la idea de convertir las piedras en pan, porque yo puedo hacerlo y a mí, ¿qué me importa? ¿Sí? Bueno, toda esa idea de no confiar en Dios, por ejemplo. Y segundo, con lo que decías de María, a mí ese texto de Lucas me parece fundamental, me parece muy importante y creo que lo hemos reflexionado poco bien. O sea, lo hemos reflexionado mucho, pero a pocas veces hemos profundizado en que María pregunta porque es humana y porque no tiene nada de malo que pregunte, ¿sí? A veces hemos puesto como que no, María dijo que sí de una vez porque como ella, no, uno en la vida espiritual también tiene derecho a preguntarle al Señor, oye, ven, ¿y esto cómo va a ser? Que es toda la profundidad de este texto y de cómo en el fondo María lo que está haciendo es discerniendo, es decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Porque también hay que recordar que María venía de una religión del Claro. templo. Qué hace Dios en su casa? Por qué no se aparece en el templo, no? Entonces, todo ese cambio también de mentalidad me parece súper importante. Así que, nada, puedes continuar, querido. Vamos bien. Sí, una cosa importante sobre lo que dices es que no solo porque sea humana, pregunta. Es más, lo que estoy intentando decir es que en la vida espiritual, y creo que lo dijiste a lo último, es, en la vida espiritual hay que preguntar, hay que evaluar, hay que decir, no todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, necesariamente porque tenga en la frase Dios, Jesús o la Virgen, provienen necesariamente del buen espíritu. En general sí, pero tenemos que hacer la tarea, digámoslo así. Es una búsqueda personal y comunitaria. Por eso estamos en iglesia. Pero es una tarea de la que no podemos escapar si de verdad queremos seguir auténticamente al Señor, ¿no? Perfecto, querido. Si quieres, avanzamos con la tercera idea que querías compartir. Bueno, la tercera y última como experiencia, por decirlo así, es esta carta de San Ignacio de Loyola, Sor Teresa Rejadel. Es una monja que él acompañaba, ¿sí? Eh, un poco como a distancia, ¿cierto? Y había otros compañeros que también, o el confesor, creo que era algo así, que le recomendaba a la monja hablar con San Ignacio, entonces escribían por carta, ¿cierto? Hay varias cartas a Sor Teresa Rejadel. Esta carta del 18 de junio de 1536 es una joya, así se los digo, es una joya ¿de qué? De maestría espiritual. Se los voy a decir por qué. Mire, Sor Teresa es una mujer humana, normal, como usted y como yo, ¿cierto? Eh, una mujer que descubrió su vocación y que quiso seguir al Señor de la manera en que lo quiso seguir, siendo religiosa, ¿sí? Pero ella se venía sintiendo muy confrontada, ¿cierto? Muy confrontada, como por una cierta duda, como por una cierta duda, como por un temor profundo a la vida que ella llevaba, como si alguien le estuviera diciendo como usted para qué para decirlo coloquialmente, usted para qué se molesta, si esta vida tan dura, usted, mire, usted afuera de este monasterio la pasaría mejor, sin tantos peligros, sin tantos esfuerzos, sin aguantarse las hermanitas de aquí. Entonces, le estoy añadiendo cosas para la historia, pero más o menos de ese estilo, ¿no? Y al tiempo descubría que eran como dos movimientos, que era una cosa como ay, hágale a lo fácil. Y lo otro era descubrir que el Señor sí se le comunicaba y que él sí sentía cerca al Señor como en calor espiritual, como en consolaciones, en alegría, pero que eso duraba muy poco,
porque inmediatamente venía como la consolación espiritual, la presencia de Dios en su oración, en su vida cotidiana, inmediatamente venía como unos pensamientos que la dejaban intranquila, que la dejaban sí, sin paz, digámoslo así. Y estos pensamientos, ¿qué eran? Eran pensamientos del tipo, tú no vales nada, del tipo, lo que has logrado no es nada comparado a la multitud de pecados que tienes, como unos sentimientos que abajaban a Sor Teresa, ¿no? Y entonces San Ignacio le escribe esta carta y le dice a Sor Teresa, le dice, en dos cosas te hace el enemigo mal, ¿sí? Entonces él habla de una cosa que se llama la falsa humildad, ¿sí? Dice, la primera cosa es que el mal espíritu te da falsa humildad. Y la segunda es como en una experiencia como de querer ser muy fiel al Señor, como unos escrúpulos muy grandes, como un temor de Dios, un miedo a Dios muy, muy grande. Entonces, miedo a pecar, pero un miedo a pecar que le quita la paz, que no la deja tranquila, no sé qué, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, y entonces empieza a ser como toda una exposición de cómo es que actúa el mal espíritu. Entonces él dice, en el primer caso, los que quieren y comienzan a servir a Dios, le dicen a estos seguidores y seguidoras de Jesús, ¿cómo has de vivir toda tu vida en tanta penitencia, sin gozar de la vida con tus parientes, con tus amigos, con lo que decíamos al inicio, ¿no? Dándonos a entender, dice San Ignacio, que podemos tener una vida más larga, o sea, como más feliz, sin tantos trabajos, que merece seguir al Señor, por decirlo así. Entonces, como que pone esa duda, como la tentación del facilismo en el seguimiento, ¿sí? Y luego viene la segunda manera en que el mal espíritu actúa. Dice, da como una gloria vana, ¿sí? Es la segunda arma, es decir, con la jactancia, la gloria vana, llevándonos a entender que en nosotros hay mucha bondad o santidad, poniéndonos en un lugar más alto del que merecemos, ¿sí? Si el servidor resiste estas flechas, solo puede hacerlo con humillarse, ¿sí? Si persistimos en la humildad, entonces trae el enemigo la tercera arma. Y son tres. Dice la falsa humildad. Entonces, ¿esta falsa humildad en qué consiste, Marco? Mire, es una cosa súper interesante porque de esto hablamos poco. Como que esta falsa humildad dice como uno supera, digamos, las tentaciones, como que va mejor subiendo, como que me dice, pues no le voy a hacer caso al facilismo, he elegido esta vida y así podemos preguntarnos todos, ¿cierto? Bueno, yo quiero elegir al Señor y lo elijo, ¿cierto? Eh, y frente al pecado, pues yo soy humilde porque pues todo lo que tengo lo he recibido del Señor, ¿no? Después de esa superación, el mal espíritu actúa de este modo, dice, ve al siervo del Señor tan bueno y tan humilde, que haciendo muy bien lo que el Señor le manda, procura pensar que todo es inútil, y mira sus flaquezas y no gloria alguna. El enemigo le pone en el pensamiento que si en alguna cosa se halla realizando lo que Dios nuestro Señor quiere, ya sea en obras, propósitos y deseos, peca por vanagloria. Dice, volvemos al mal espíritu disfrazado de buen espíritu, ¿sí? Eso es propio del que va caminando en el seguimiento al Señor. Y agrego, eso es propio del desierto, ¿sí? En el desierto, el mal espíritu, es decir, esas fuerzas que son como oscuras, que no conocemos, que nos hacen inauténticos, que sacan como lo peor de nosotros, actúan a veces de ese modo. Fíjese que aquí San Ignacio está diciendo, aparece como una falsa humildad. Está diciendo como, no, es que yo soy muy pecador, es que yo no puedo, es que yo quién soy para hablarle al Señor, es que yo no puedo, es que soy inútil, es que mis flaquezas son muchas y no sé qué. Y así hace el mal espíritu para que usted
no sea realmente testigo de Dios, ¿no? Bueno, creo que hemos ahondado desde estos tres momentos que nos proponías en varias claves bueno, sobre la espiritualidad e incluso creo yo sobre la oración para estos tiempos de cuarentena en medio de este desierto en el que estamos, ¿no? Y un poco creo que nos has dado Claro algunas que sí. herramientas también para tomar en cuenta, ¿no? Como de atención, como de pilas ahí, como dicen acá, ¿no? Como de atentos a que esto va a pasar, o sea, si están en el desierto, esto es lo que va a pasar y eso es lo que se va a mover dentro de ustedes, ¿no? Entonces, Termino con una pequeña cosa, claro que sí. ¿sí? San Ignacio dice, listo, no nos quedemos ahí describiendo cómo actúa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, entonces él dice, pues si el mal espíritu nos alza, es decir, si el mal espíritu dice, ¿cómo nos alza? En soberbia, en decir que somos nosotros los mejores, los chachitos del barrio, que somos los que sabemos más, que, como decía San Bernardo, en la hipocresía, en la doblez, en, si estamos alzados en soberbia, es decir, como reconociendo que no, lo que tenemos espiritualmente y materialmente no es de Dios, entonces dice San Ignacio, ájese, recordando que usted es frágil, que usted es pequeño, que usted es pecador. Pero si el mal espíritu te abaja y te deprime, que ese es el otro movimiento, entonces que reconocer al contrario, pues que la fe, que la vida, que las cosas buenas de nuestra historia, pues son del Señor, ¿cierto? Entonces no son nuestras, no son para que nosotros las confiemos en nuestra propia fuerza. Entonces, como en esos dos movimientos, yo creo que podemos vivir un poco el desierto, ¿no? Me parece muy bien, Pater, te lo agradezco un montón. Sé que debes ir a celebrar la Eucaristía en este momento, así que te pido que ores por este retiro, por todas las personas de Venezuela, México, Colombia, Panamá, República Dominicana, Argentina, que están haciendo este retiro, de otros países que se van sumando a este proyecto. Y no quisiera cerrar este coloquio, este diálogo sin preguntarte o sin pedirte dos cosas. Uno, alguna recomendación de lectura, ya nos has dado tres, pero de pronto si se te ocurre alguna más y que nos podamos despedir con tu oración y con tu bendición de este espacio. Perfecto. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo, ay, hay muchas cosas para recomendarles, pero bueno, yo les recomiendo cómo se puede vivir el desierto. Yo creo que es que esto no es una idea por allá fantástica. El desierto se vive en casa. Y principalmente ahora que estamos con coronavirus, ¿sí? El desierto se vive en casa, ¿sí? ¿Y cómo lo vivimos? Haciendo silencio, ¿cierto? Podemos estar en la casa, pero con mucho ruido, con redes sociales. Yo amo las redes sociales, pero, pero el desierto se vive si hacemos silencio, ¿cierto? La primera. La otra recomendación es este librito, que es muy interesante, que se llama La sabiduría de los padres del desierto, ¿sí? Ustedes lo consiguen, yo no sé si en Google se puede encontrar, pero es de un monje benedictino que se llama Anselm Green, o Grun, no sé cómo se pronuncia. Es un gran autor, un bestseller pues en el mundo católico. Se lo repito, se llama La sabiduría de los padres del desierto. Entonces él nos va hablando ahí de lo que significa el desierto para los padres, pues antiguos, ¿no? Los monjes y los eremitas que descubrieron en el desierto, pues un espacio de seguimiento al Señor, ¿no? Eso por ahí. Entonces, pues nada, al inicio dijimos que íbamos a recomendar las redes sociales, pues las redes sociales, las mías en Instagram, es @Jonathan con J, Jonathan con P, y la de la red juvenil nacional es RJI Colombia, muy sencillo. Entonces nos pueden seguir ahí. Pues yo les deseo lo mejor, recen por mí, recen por el mundo en esta situación tan importante y tan dolorosa para muchas personas. Yo les imparto la bendición, que puedan encontrar en este espacio, en estos medios, en estas herramientas, pues la oportunidad ante todo de encontrarse con Dios, ¿no? Eso es lo importante. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Pater, gracias por regalarnos este tiempo
celebra la Eucaristía por nosotros y nada, te agradecemos que estés con nosotros. Un abrazo para ti. Muchas gracias por invitarme. Chao. Chao.